Hoy nos visita Mónica Macha, es senadora provincial por Nuevo Encuentro. Vamos a hablar con ella sobre las iniciativas que lleva adelante desde su banca por políticas de defensa del género. Aquí estamos ya, hola, ¿cómo estás? Mónica, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, siempre es necesario volver a hablar y la fecha nos genera también una excusa para volver a hablar de qué forma frenamos, ¿no? Es muy preocupante las estadísticas de la violencia contra la mujer en nuestro país. Sí, en principio tenemos estadísticas que son aproximadas, que mucho tiene que ver con, esas estadísticas se construyen justamente con lo que van planteando los medios en relación a cuáles son las situaciones de violencia de género y en relación a los femicidios particularmente. Claro. Con lo cual nos está faltando todavía poder tener una estadística más certera y que no solamente pueda dar cuenta de las situaciones de femicidios, sino también de otros modos de violencia que hay hacia las mujeres y que tal vez a veces en las instituciones se pierde ese dato, ¿no? Si es violencia obstétrica, dónde se registra la violencia simbólica, la psicológica, la violencia sexual, digo, como que hay distintos modos que difícilmente se puedan contener en una estadística, pero existen y de algún modo son antecedentes y son los modos primeros en donde esa relación, pensando en relaciones de pareja, se va construyendo y que puede finalmente concluir en un femicidio. Bien, Mónica, te pregunto por el proyecto que presentaron hoy oficialmente, sí, que propone hacer fiscalías especializadas, ¿no? En violencia fiscalías de género. Especializadas en violencia de género. Ahí, bueno, hay algunas fiscalías que están funcionando en algunos departamentos judiciales, que eso tiene que ver con una resolución que tuvo la procuradora hace un par de años atrás, y entonces entre esa resolución y la definición de algunos departamentos judiciales se fueron instalando. Pero la idea nuestra es que esto esté por ley porque le da otra estabilidad y que sea en todos los departamentos judiciales. Nosotros hoy tenemos 21 departamentos judiciales, así que la apuesta es a que cada uno de estos espacios pueda contar con un dispositivo especializado en el tratamiento de la violencia de género, porque a veces lo difícil de estas cuestiones es que las mujeres cuando van a hacer una denuncia es más bien un punto de llegada, o sea, hay todo un trabajo previo para que una mujer finalmente haga una denuncia en la fiscalía, y si cuando eso sucede, quien está al frente de esa fiscalía no tiene incorporada en su pensamiento, en su marco ideológico, la perspectiva de género, termina revictimizando a la mujer, relativizando lo que ella está contando, dudando de lo que cuenta, y entonces ahí retrocedemos un montón. Y la idea es justamente que podamos tener lugares que puedan escuchar con eficacia y que puedan actuar con eficacia frente a los casos de violencia de género. Perfecto. Vos hablabas recién de diferentes modos de violencia. Hemos avanzado mucho en el sentido de hablar, ¿no? A nivel simbólico y cultural. Pero sin embargo hay algunos retrocesos, sobre todo en los medios. Hoy se desató una polémica muy importante respecto de unos tweets de Alfredo Casero, un humorista muy reconocido, que vuelve a instalar esto de la violencia es de los dos lados, ¿no? Se ríe un poco del Ni Una Menos, de basta de la violencia contra la mujer, y además vuelve a instalar esto, que la violencia es de los dos lados. ¿Qué decimos a eso? A ver, yo creo que la violencia de género es una construcción relacional. Eso quiere decir que tiene que ver con un modo en que tenemos las personas de vincularnos. Creo que tiene que ver con una matriz ideológica y política y de pensamiento que es inclusive previa al capitalismo, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el patriarcado. Y entonces hay ahí, desde el vamos, desde que somos muy chiquitos y chiquitas, una construcción sobre roles, qué es lo que corresponde o qué es lo que es esperable para que haga una mujer y qué es esperable para un varón, y que en esa crianza, pero desde el primer momento, hay ahí una situación donde se plantea, sin querer a veces, y sin pensarlo y sin reflexionarlo, una jerarquía entre los géneros. Entonces, esa jerarquía implica una desigualdad de poder, y esa desigualdad de poder genera que los varones tengan más privilegios, claro, y asuman más derechos que las mujeres. Además de la diferencia natural físicamente, bueno, superior de los varones. Yo no sé la diferencia física superior de los hombres porque tiene también que ver con un entrenamiento. Claro. Si a nosotras cuando somos chicas nos regalan una cocinita y una escoba para aprender a barrer y a cocinar, y a los varones una pelota de fútbol,
hay como un entrenamiento físico también desde muy temprana edad que no es parejo en relación a las mujeres. Por eso también vemos que en el humor se cuelan también esos signos machistas, ¿no? Totalmente, totalmente. El humor me parece además que es el modo también que tenemos como estrategia del lenguaje, de poder plantear cosas que tal vez no nos animamos a plantear en una conversación seria, ¿no? Entonces aparece el chiste para decir aquello que de otro modo no nos animamos a decir. Pero que en definitiva lo que está demostrando es lo que verdaderamente esas personas piensan. Exactamente. Así que bueno, un poco preocupante esos tweets. Pero bueno, queríamos preguntarte también por el tema de la situación de la provincia, por el veto a este protocolo que se había realizado por el aborto no punible. Vidal lo veta. ¿Cómo está la situación ahora y cómo lo ves vos? Bueno, la situación actual es que sí, está vetado, digamos. Hubo una adhesión por parte de la ministra de Salud. En principio salieron todas las organizaciones, inclusive organizaciones internacionales que tienen que ver con la protección de los derechos de las mujeres, a celebrar esa adhesión, y a los pocos días Vidal vuelve para atrás. En principio diciendo que había sido una decisión inconsulta, después diciendo que en verdad no estaba de acuerdo. Ahí se habla de presiones por parte de sectores de la Iglesia, los sectores más ultraconservadores por parte de la Iglesia, y finalmente la situación es que está hoy con el veto vigente, con lo cual el protocolo 2015 para la interrupción legal del embarazo en la provincia de Buenos Aires no está vigente, lo cual es un retroceso fenomenal en temas de derechos de mujeres, porque esto era algo con lo que nosotros ya veníamos trabajando, que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo en situaciones muy puntuales, que es cuando una mujer queda embarazada a partir de una violación, o bien cuando ese embarazo, el curso de ese embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Situaciones que ya estaban pero más que saldadas, y a mí me parece que en este punto siempre es esto a lo que nos enfrenta el gobierno de Cambiemos todo el tiempo, ¿no? Derechos que considerábamos que eran pisos y que de acá no nos movíamos, ellos todo el tiempo nos demuestran que pueden perforar ese piso de derechos y retroceder brutalmente. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy, y que en Provincia de Buenos Aires estamos discutiendo sobre esto que ya era un terreno ganado, y por otro lado seguimos con la discusión en relación a la legalización del aborto, que es para muchos de nuestros espacios sociales, políticos y partidarios una deuda que tiene todavía la democracia para con las mujeres. Estamos viviendo, Mónica, momentos en que se reclama muchísimo. Hubo muchas manifestaciones, todo el tiempo hay denuncias en los medios acerca de violencia de género en nuestro país, ¿no? A nivel de efervescencia social es un reclamo muy patente. Sí. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ves vos a nivel Estado, digamos? Yo creo que hay una visibilización más fuerte del tema de violencia de género. Creo que tal vez cosas que antes pasaban en el seno de las familias aparecían como naturalizadas, entonces esto era como la vida que te había tocado y entonces esto era lo normal. En general, cuando hay alguna situación de violencia de género, eso tiene también que ver con la reproducción de ciertos modos de relación de los propios padres de esas personas. Digo, que tiene que ver con una historia que no empieza con esa pareja, sino que también remite a modos de crianza y a modos de relación anteriores. Pero me parece que hoy hay un debate muy fuerte y hay una intención también de parte de muchos sectores, en los que me incluyo, que tiene que ver con poder darle a esa construcción más visibilidad, y en tanto darle más visibilidad también que las mujeres y también los varones lo puedan pensar como una problemática que no es del ámbito privado, sino que es una problemática social, cultural, histórica, y que el modo que tenemos de poder transformar eso es haciéndonos cargo de que esto está sucediendo. Yo creo que ahí tenemos una situación muy vinculada a esto de pensar en términos de seguridad, ya que está como tan en el tapete el tema de la seguridad. Para muchas mujeres la inseguridad la viven dentro de sus casas. Es más segura la calle que lo que les pasa dentro de sus viviendas. Exactamente.
El mayor porcentaje que tenemos de violencia de género tiene que ver con parejas o exparejas de las mujeres, o sea que está muy ligado a esas relaciones de pareja y que, como te decía al principio, pueden tener violencia sexual, psicológica, financiera, patrimonial y física. Por dar un panorama y por poder pensar las distintas dimensiones que tienen que ver con esto. Con la violencia. Me parece que el punto ahí es ver cómo seguimos dándole visibilidad, cómo lo tratamos con el respeto que implica para no desde los medios volver a reproducir esa violencia. Me parece que ese es un desafío y que tenemos seriamente. Bueno, gracias por tu trabajo también, gracias por haber venido. Gracias. Y por supuesto vamos a seguir de cerca todos estos temas. Gracias. Gracias, Mónica.